Entonces vamos a comenzar. Bien, entonces acá simplemente lo voy a hacer observando. Un momentito, por favor. Un poco de paciencia. Ya, bien jóvenes. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan, verdad, jóvenes? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Hola. Ya, bien, entonces lo que vamos a hacer, como les dije en este momento, vamos a empezar a revisar nuestros datos. ¿Ya? Lo que estamos observando en este momento viene a ser una base de datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo conocemos como una base de datos? Porque ya están los datos procesados. ¿De acuerdo? Esto les voy a ir pasando. Este tengo que eliminar simplemente por muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer en este momento simplemente es empezar a observar mi base de datos. Como pueden observar, que está la parte del 1A. Ya muchas veces es mucho mejor escribir, digamos, solamente un valor numérico que es el 1, digamos, y automáticamente el cursor me diga que si está en desacuerdo o está en acuerdo respectivamente. No hay ningún inconveniente con eso, ¿no? De la misma forma acá, de acuerdo a las preguntas que nosotros estamos seleccionando. ¿Ya? Esta parte del folio se refiere simplemente a las personas que tienen ciertas características y demás. Ahora, ¿esto cómo lo hemos obtenido? Pues lo hemos obtenido simplemente aplicando o realizando la parte de los cálculos que les dije. Podemos hacer mediante una encuesta o podemos realizarlo mediante un Google Forms. Entonces acá tenemos la parte de la vista de las variables. Ya creo que hasta acá no habría ningún inconveniente y todo bien está en la parte de los valores correspondientes, ¿no? Donde nosotros estamos asignando la parte del folio, mejor dicho, la parte del nombre es de la parte de lo que se va a observar en la parte superior. Entonces acá lo vamos a ir visualizando, ¿no? Todo esto viene a ser la parte superior, ¿no? Esto es lo que hemos indicado. Cada uno de los folios, ¿de acuerdo? O 5, C1, C2, C3 y así sucesivamente todos los valores que estamos visualizando, ¿no? Ahora, algo que es bien importante a la hora de mencionar viene a ser la parte de nuestra parte diccionario de datos. No, ¿por qué es importante esa nomenclatura? Porque nosotros estamos especificando si es de tipo numérico, la parte de los anchuras, los decimales que va a tener, las etiquetas que estamos visualizando a la hora de calcular. No, no todos necesitan una etiqueta. ¿En qué sentido la etiqueta?
sentido de que vamos a visualizar cuando lo procesemos en el SPSS. Los valores, como les dije, acá vamos verificando si está totalmente en desacuerdo, ligeramente de acuerdo, ligeramente o totalmente en desacuerdo, ¿no? Les reitero, todo esto que estamos observando acá, todos estos valorcitos que estamos observando acá, son lo que estamos visualizando acá. Es mucho más fácil y mucho más amigable si me lee un 1 que totalmente en desacuerdo, ligeramente de acuerdo. Imagínense que tuviéramos que transcribir todo, no se podría, ¿no? Hasta para realizar el mismo análisis o la misma visualización de los datos que estamos visualizando acá, es un poquito más complicado a la hora de trabajar. ¿Ya? Entonces eso es importante. Les reitero, la parte de los seleccionarios de datos es lo más importante a la hora de resolver. El doctor Silva, de nombre. No, cuando yo he salido, él entrado. Pero cabrón es porque él entró sin muñeca. Sin capo es. Porque justo han sacado titularidad. Y a lo que han sacado titularidad automáticamente no tenía cuates él. Así, ha entrado directo. Porque era un perfecto desconocido. Eso era el 2014, sí. Ha sacado. Entra, sí. Por eso es capo. No, doctorado tiene. Va a estar. No, o sea, eso es. Una vez nos ha tomado. Hermanito es. O sea, una vez nos ha tomado examen para el prefacultativo. Y bien relajado, bien calmado. ¿Se acuerda de la docente que estaba fregando de la seguridad? ¿No? Con ella se estaba discutiendo. No está bien, se da ratas preguntas. ¿Qué cosa estás haciendo? Le ha dicho. En pleno examen. Y el otro, no, pero así no va a ser. Sí. No, de informática es. Pero acá pues, como le dije, cuando yo salí el 2014 me estaba titulando y de ahí apareció Moisés Silva. ¿Y quién es el Moisés Silva? Digo, cuando han visto titular dos materias y han dicho, ¿de qué cabrón este cojo? Perdón. Sí, porque no tenía ni muñeca, nada. Sí, 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 ya les dan las respuestas de qué es lo que van a preguntar. Ya dije, sí, mañana. Ya, bien, entonces, como les decía, ¿no? Este es el diccionario de datos. Ese diccionario de datos es muy importante a la hora de trabajar. Si nosotros descargamos una encuesta de línea y nos proporcionan una encuesta, siempre tenemos que solicitar el diccionario de datos porque este diccionario de datos que estamos visualizando es el que nos va a informar qué es lo que estamos haciendo. La parte de los perdidos lo pueden dejar en blanco o en cero, que no has perdido ningún dato, no hay ningún problema, ¿no? Es nomenclatura de la misma forma en las columnas. Esta columna se referencia a cuántos textos van a observar o qué es lo que se va a observar. En algunos casos son 17, otros son 14, que lo pueden dejar por defecto la alineación, que no hay ningún problema. Y la parte de la medida, recuerden que esto no va a afectar en nada, ¿no? Si puede ser nominal, ordinal o de escala. ¿De acuerdo? Pues recuerden que la parte de las escalas nominales o ordinales simplemente se referencia a que tipo de variable con la que vamos a trabajar, el tipo de valor que vamos a realizar. Y el rol simplemente viene a ser la parte de la entrada. Ya les reitero, todo esto que estamos observando acá, o este diccionario de datos, yo les voy a compartir, no se van a hacer lío. Ya esto les voy a compartir, obviamente solamente va a ser abrir y ejecutar lo que voy a mostrar el día de hoy. Ya nada más, no es cosa del otro mundo, no es nada complicado. Ya entonces simplemente tienen que replicar como les estoy mencionando. No, lo vamos aplicando. Ahora, toda esta información que estamos observando, miren hacia cuántos datos. Este sí está condensadito. A ver. Vienen a ser 3.000 datos, debe ser, a 2.800 datos. Ya entonces, imagínense procesar 2.800 datos de forma muy complicado. ¿No? Entonces, por eso no vamos a aplicar la parte de la base de datos, no vamos a aplicar la parte del SPSS.
Bien, ahora, algo que es sumamente importante y algo que es realmente interesante a la hora de trabajar con esto, simplemente viene a ser la parte de la limpieza de los datos. Recuerden que cuando vamos a una encuesta, realizamos una encuesta, realizamos un proceso, simplemente tienen que, procesarlo o limpiarlo. Siempre va a haber la parte de la crítica, lo que dice la moneda beta, o viene de la parte de los valores que nosotros estamos encontrando. Entonces, la limpieza de los datos en qué consiste en la imputación. Pues simplemente me dice que uno de los modos más simples pero efectivos es sacar las frecuencias, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente sacamos las frecuencias. Lo que estamos buscando son datos perdidos que no sean, haya datos donde sí debe haberlos, ¿no? Por eso es la captura de datos. ¿En qué sentido? Nosotros cuando procesamos los datos jóvenes, en vez de un 6 le podemos poner un 9. ¿De es normal, le podemos colocar un 5 o un valor cualquiera. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estamos procesando, ¿no? Simplemente lo hemos subido por error de typeo, puede ser por error de transmisión, X más un cosas pueden suceder. Entonces, de acuerdo a esa iríamos modificando nosotros. Aclarando, mencionando lo que se está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar en este caso? Vamos a hacer la parte de la limpieza, ¿no? Entonces, lo que me dice, vamos a ir a la parte de estadísticos descriptivos. Y a analizar estadísticos descriptivos, la parte de las frecuencias. Y entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, lo voy a dividir la pantalla, como lo estamos observando, para que puedan seguir la diapositiva y obviamente seguir el material. Todo esto les voy a compartir, no va a haber ningún problema. Ya entonces, esto automáticamente me dice los estadísticos descriptivos y esos son los pasos que tenemos que realizar. Lo que nos interesa son todos estas variables, ¿no? Hasta acá, records. Entonces, los records se queda acá, no, todo acá. Lo estamos pasando. Como pueden observar, solamente con un clic. Seleccionas desde un punto hasta el otro punto y automáticamente lo vas a autogenerar todo. Una vez que has identificado todos estos valores, simplemente le dices aceptar, ¿no? En aceptar. Muy bien, entonces lo aceptamos y observamos. En este caso, lo que estamos observando en este momento se conoce como el historial. ¿En qué sentido? Es el que te va a decir dónde te encuentras o qué es lo que estás haciendo como tu diario de campo. ¿Qué es lo que has empezado a realizar? Ya, muy bien, entonces lo que estamos mencionando en el momento vienen a ser las frecuencias que están visualizando, ¿no? Entonces acá me está dando, esto es mi diccionario o es mi historial de qué es lo que nosotros estamos obteniendo, ¿no? Me está dando una bitácora. Ya, por ejemplo, puedo decirle K2 o C2 y me dice que no está, todo es perfecto, ¿no? Tengo conversaciones profundas con personas. Entonces, automáticamente ya puedo ir desglosándome o yendo observando todos los parámetros que estamos visualizando en cualquiera de las posiciones, cualquiera de los valores, ¿no? Es este estudiar y de campo. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a imputar? ¿De acuerdo? Entonces, acá me dice, cuando se tiene datos perdidos, se puede imputar los datos, ¿no? La imputación es un procedimiento para colocar valores donde ahora están datos perdidos. Ya, ¿cómo me voy a dar cuenta? Les reitero una vez más, acá me va a dar la parte de mis datos perdidos. Esta es la bitácora, ¿no? Entonces, acá me dice mis válidos son los 2800 y acá están los datos perdidos en los 3, me dice que tengo 28, en los 4 tengo 14, 20, 21, 20. Y me digan, pero ¿por qué si en la base de datos hemos indicado que no hay ningún dato perdido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y la respuesta es simple. A la hora de transcribir se ha borrado, se ha obviado
¿Ya? Puede ser que sea un error voluntario, un error involuntario, puede haber sido que te han pasado mal la boleta, te han pasado bien la boleta, o puede ser simplemente que el formulario que lo has hecho no lo has dejado como dato obligatorio y te han mandado toda una mezcolanza de valores, ¿ya? O te dan un valor que no corresponde. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, una de las técnicas estadísticas que se pueden aplicar para solucionar dicho problema simplemente viene a ser la parte de la imputación, ¿no? Entonces para ello vamos a ir simplemente a transformar y vamos a decir regenerar. Muy bien, entonces vamos acá donde está mi base de datos, ¿no? Nuevamente estamos acá, nos vamos a analizar, o mejor dicho, transformar, y vamos a seleccionar la opción de reemplazar valores perdidos. Les reitero, esta opción de reemplazar valores perdidos simplemente nos hace referencia, simplemente va a hacer alusión a aquellos valores que no se encuentran o no han sido parte de. Entonces, lo que vamos a generar en este caso simplemente viene a ser de la O1 hasta la O5. Son valorcitos que se han perdido respectivamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me está diciendo SMEN. ¿Ya? SMEN hace referencia a que vamos a sacar la media. ¿De acuerdo? Una de las grandes técnicas, uno de los grandes valores que nosotros estamos observando, simplemente viene a ser la media ponderada. ¿En qué sentido la media ponderada? Como ya hemos hablado en clases, cuando quiero saber la representatividad o darme cuenta de cómo están funcionando nuestros datos o qué tipo de valores estamos realizando, simplemente tenemos que observar la parte de la media ponderada. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Él ya me va a decir cómo se están comportando nuestros datos, cómo se ha realizado cada uno de ellos. ¿Ya? Y eso es algo importante, la media ponderada. Entonces acá automáticamente me dice que vamos a generar la parte de la media, ¿no? Entonces acá vamos a visualizar. Ya, entonces para cada uno de estos valores tengo diferentes puntos, ¿no? Que puedo modificar. Eh, Puedo colocar media de puntos cercanos donde vamos a generar y me dice la parte de los números, ¿no? Tendremos que ir modificando punto por punto el tipo de valor que queríamos trabajar, ¿no? Puntos cercanos. Entonces acá automáticamente voy a ir desglosando punto por punto y generando punto por punto, ¿no? Entonces, punto por punto ustedes tienen que ir verificando, ¿no? Puntos cercanos. Ahora, eh, cuando damos referencia a la amplitud de los puntos cercanos, damos referencia al número 2. ¿En qué sentido? Va a tomar el valor más alto y va a tomar el valor más pequeño. ¿Ya? Entonces, cuando tome esos dos valores, automáticamente te va a decir que tienen una medida más representativa. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas que tenemos con respecto a la media me dice que valores atípicos, o sea, valores muy grandes o valores muy pequeños, hacen que varíe todo. Entonces, con estos dos parámetros que estamos tomando, estoy generando valores muy altos y valores muy pequeños. ¿Para qué? Para que automáticamente los valores me den un aproximado de lo que tendríamos que visualizar, ¿no? Tendríamos que tener el mismo resultado. Ya le decimos aceptar, se perderá cualquier operación de forma pendiente, no hay ningún problema, decimos que sí, y como les dije, esta es mi bitácora, ¿no? Acá me está diciendo el registro, ¿qué es lo que acabas de hacer? Me está diciendo acá. Y entonces automáticamente nosotros decimos, acabamos de ponderar. Entonces acá simplemente seguimos ponderando, le damos a aceptar y vamos a observar el resultado. Como pueden observar acá, me dice número de valores perdidos sustituidos 22, el primero va a ser 1 y el último va a ser 2017. Entonces hemos sacado simplemente la parte de las, como les dije, va a tomar los valores extremos, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Esta es una muy buena técnica estadística a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque me va a dar un aproximado de cómo funciona la realidad. Existen diferentes teorías, existen diferentes valores, pero la más acorde viene a ser esta, la parte de las medidas ponderadas. Muy bien, entonces, como podemos hacer aquí, vamos a verificar, ¿no? Ahora, a partir de estos momentos se deben utilizar las variables que tienen los datos imputados, ¿no? ¿En qué sentido? Si vamos a nuestra base de datos, acaba de crearme nuevos valorcitos.
¿Cómo sé que me ha creado nuevos valores? Porque acá viene a estar o uno, 2, 3 o 4 o 5 1. ¿De acuerdo? Estos campos que estamos visualizando son los valores nuevos que se han generado. ¿De cómo se han generado? Automáticamente de los valores que hemos mencionado. Ahora, alguien me dirá, pero O1, el primer valorcito, viene a ser 3 y acá también viene a ser 3. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, lo ha vuelto a sustituir. Solamente donde encontraron volar en blanco, un valor que no existía, lo ha cambiado por el promedio, el valor que ha encontrado. Ya entonces, eso es algo muy importante y algo que es bien interesante a la hora de trabajar. Entonces, son cositas que nosotros tenemos que visualizar, son cositas que tenemos que ir mencionando. Ya, entonces, súper. Con todo eso, no sé si tienen alguna duda. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. En el primer piso. Sí, 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 ahí tiene que estar. Ahora, ¿dónde es su nuevo laboratorio? No sé. Pero dámosla ahí. Ese es al lado. ¿A qué lado? Andate al lado. Salí la puerta, entras a la otra puerta y les dices. Ya, bien, entonces, como les decía, vamos a trabajar todavía con la parte de las instituciones, ¿no? Entonces, en esta parte de la institución, lo reitero, es importante trabajar con estos nuevos datos que hemos calculado, los hemos procesado o ya los hemos calculado. Obviamente que nuestra base de datos va a seguir como está, no hay ningún problema. Ahora, algo que se me olvidó decirles en la anterior clase, pero creo que ya es más obvio, pero no hay acá nada nuevo, obvio. Simplemente, si queremos guardar esto, le decimos archivo, guardar, ¿no? Guardar como, lo voy a guardar como en el sentido de que voy a crear un nuevo nombre. ¿Ya? Entonces, acá le voy a decir seminario, digamos. Seminario SPCs. Le decimos guardar y automáticamente se va a cerrar, ¿no? O sea, podemos haber procesado como lo hemos procesado en la anterior sesión. Hemos creado nuestra base, nuestro diccionario de datos, hemos subido nuestra base de datos, hemos calculado nuestra base de datos y bueno, nos faltaba guardar, ¿no? Pero no hay ningún problema, lo vamos a guardar. Entonces esto no le digo y vamos a abrirlo nuevamente en nuestra base de datos. Ya para que puedan visualizar. Sí, no, le digo, listo. Me voy a venir acá, donde estamos, equipos, documentos y acá SPCs. Ven, documentos así, no me acuerdo dónde lo hemos guardado. Un momentito, ¿dónde lo he guardado? Aquí está. IBM, SPCs, estadística 25. A ver, voy a buscarlo acá. Seminario.
¿Qué ha pasado esta barbaridad? Era documentos, ya, denme un momentito, ya. Ahorita lo voy a compartir nuevamente la base de datos. Lo vamos a ver. Control J. No me hace nada. Voy a volver a hacer el proceso, no hay ningún problema. Y automáticamente lo vamos a visualizar. Ahorita les muestro. No. Muy bien, como les dije, supongamos que es esta nuestra base de datos. La voy a guardar en un lugar más estable. Archivo, bien, archivo, guardar como. Ah, base de datos. Ah, ya sé dónde está. Qué chaca. No. Tiene que saber dónde lo guardaron, ¿no? Descarga, si no lo recuerdo. Aquí estamos. Ya los vamos a ubicar. Mostrar. Si está base de datos, acá bienestar. Seminario SPSS, no, lo que hemos creado ahorita. Le doy un doble clic y automáticamente se va a visualizar, se va a volver a mostrar. No hay ningún inconveniente con esto. Ya, esperemos un momento que se abra. Ya, como pueden observar, automáticamente todo se abrió, ¿no? Entonces, seminario SPSS. Entonces es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún inconveniente con eso. Bien, ahora como les dije, vamos a imputar nuestra base de datos o vamos a trabajar con los valorcitos que estamos mencionando, ¿no? Entonces, como les dije, sería bueno que lo guardemos, ahí desde un paso, ¿no? Tenemos que guardar el documento, como lo estamos visualizando, y automáticamente guardado esto, ya trabajamos, ¿no? Ahora, como les dije, imputación de los datos, ¿no? Se revisarán qué reactivos tienen datos perdidos. Ese es el ejemplo con el que estamos trabajando. Se imputarán los valores perdidos usando media de series o tendencia lineal. ¿Por qué estos dos? Porque son las más utilizadas, se ha demostrado que funcionan de la misma forma y nos van a dar una aproximación de lo que nosotros estamos resolviendo, ¿no? Se copian los datos de los reactivos originales a los reactivos con valores imputados. Se usan estos nuevos reactivos para los posteriores análisis. Se menciona qué es imputado, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, en este caso vamos a generar, como les dije, vamos a verificar
Se puede consultar los reactivos, se puede ir a la base de datos procedimiento de imputación, pero se recomienda que se haga mención en sección, ¿no? ¿Qué quiere que me entienda? Que nosotros, entonces, entonces, en este caso, si observamos, solamente estamos generando cada uno de los valores, ¿no? O uno, o dos, o tres. Ahora, ¿por qué se les recomienda que lo hagamos de 5 en 5? Para que el mismo programa no se raye. Obviamente el programa es potente, pero cuando hago referencia a que se raye, hago referencia de que me muestre datos que no corresponden. ¿De acuerdo? Tal vez no me lo va a procesar de una forma adecuada y demás. Entonces, siempre se recomienda que lo hagas por secciones. ¿De acuerdo? O sea, cada 5 preguntas, 10 preguntas. O no mezcles una sección de preguntas con otra sección. Ahora, ¿cómo lo voy a mostrar las secciones? Como les dije, simplemente tienen que simplemente tienen que enfocarse en la parte de, simplemente tienen que enfocarse en la parte de, simplemente tienen que, simplemente tienen que enfocarse en la parte de, enfocarse simplemente en la parte de su encuesta, ¿no? Como lo ha generado. Ya entonces automáticamente es uno, 2, 3 y así sucesivamente. Ya, genial. Como les dije, ya lo hicimos la parte de la transformación de los otros datos. Podemos hacer trabajar, digamos, de las 6, ¿no? De la misma forma, nos vamos a transformar, reemplazar valores perdidos, como les estaba mencionando, y automáticamente yo lo genero con la parte de las 6, de C1 a C5. De la misma forma, pueden trabajar con media de series, lo que hemos sugerido, que todos van a ser por defecto, y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? Este, recuerden, es el historial, y en esta otra parte nosotros estamos verificando la parte de los C1, C2, C3, hasta C5 respectivamente. Bien, entonces, como, como estamos trabajando, ¿no? Entonces acá simplemente pueden seleccionar cada una de las secciones, no hay ningún problema. Lo puedes hacer todo de golpe, también no hay ningún problema, pero se sugiere que lo hagas siempre por secciones o que te vayas dando cuenta paso por paso, ¿no? ¿Ya? Entonces, automáticamente todo viene a estar, todos los datos, ¿no? Entonces, ¿cuántos datos imputar? Ya, entonces, lo que queremos verificar. En este caso me dice que hay artículos científicos que se enfocan en eso y es un tema muy polémico. ¿En qué sentido polémico? Porque te dicen que puedes imputar todos, no puedes imputar algunos y todo eso es bajo un criterio, ¿no? Que eh, tenemos que ir enfocando. Obviamente que la imputación te dice que no todos los datos pueden ser imputados. O sea, ¿en qué sentido? Que toda tu encuesta esté mal hecha. Tienes que tener siempre un filtro, una forma adecuada, ¿no? Pero sin embargo, por ahora lo dejaremos en criterios del investigador. Ya, ¿por qué les digo que es a criterio o a esa discreción? Es simplemente que cada uno toma una decisión o cada uno de nosotros va analizando cuáles son los posibles resultados o los posibles valores. Como les dije, por último, en las tablas de frecuencia tenidas, buscamos que ningún reactivo tenga alguna frecuencia inválida o un error, ¿no? En el sentido de la base de datos, en el diccionario de datos, ¿no? Nos vamos al diccionario de datos y aquí automáticamente vamos a ir verificando si es que alguno de estos bandidos tiene algún problema, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Puede ser que nosotros asignemos el 7 y automáticamente no funcione. Entonces, acá simplemente nosotros estamos generando. Podemos sacar la parte de las frecuencias, como les dije, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, la parte de las frecuencias, decimos la parte de escolaridad, y
le decimos aceptar y automáticamente nos está mostrando todos los valores. Sin escolaridad, con escolaridad, entre otros factores, entre otros valores que les voy mencionando, ¿no? Entonces, esto automáticamente viene a ser el valorcito. Ahora, como les dije, cuando nosotros limpiamos los datos o cuando revisamos la parte de nuestro historial acá siempre nos va a mostrar un dato que es ilógico. Ya como pueden observar, me está diciendo que es un 7. ¿Y por qué me aparece ese 7? Porque no está en mi base de datos un 7, me dice que hay una persona. Y puede suceder esto, no es que no suceda. Ahora, ¿cómo lo voy a solucionar? Pues tienes que ir a la encuesta, ¿no? Ahora, algo que es bien importante y quiero que siempre se quede claro, ¿en qué sentido que lo voy a encuestar esto? ¿Cómo lo voy a encontrar? Simplemente nos vamos acá, por así decirlo, nos vamos acá, y acá le vamos a decir la parte de la escolaridad. Seleccionamos esto, le decimos ordenar de forma ascendente, no, ordenar de forma descendente. Entonces acá viene esta la parte del número descendente. Ahora, cuando les decíamos que tiene que tener las boletas numeración o tienen que estar numeradas las boletas, hacemos referencia a esto. Si se dan cuenta, todas las boletas se van a mover, pero en cambio en el folio me va a decir qué encuesta es la que le pertenece. Por ejemplo, había sido la encuesta 6.067.560. Entonces buscamos en todas nuestras encuestas, la encuesta 67.650 y sustituimos el valor que corresponde acá. Puede ser un 2, un 3, un 4, dependiendo del tipo de, el tipo de valor que estamos mencionando, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Ahora, siempre, antes de que procesen los datos, tienen que depurar la base de datos. ¿Y por qué es importante la depuración? Porque automáticamente nos va a permitir realizar un análisis más exhaustivo o más exacto y preciso de lo que estamos visualizando. Si nosotros no los, si nosotros no nos limpiamos los datos, como les estoy mencionando, automáticamente todo va a estar errado. Automáticamente todo va a estar mal. Bien, entonces con todo eso tenemos que verificar. Y recuerden que la parte de la crítica de las encuestas que estamos realizando es eso, ¿no? O sea, la mitad del proceso o la mitad del trabajo es la imputación de la limpieza de los datos. ¿Por qué se debe la limpieza de los datos? Lo reitero, todos los cálculos son unos cuantos bits, nada más, es sumamente sencillo. Yo les garantizo que en unas cuantas horas se van a tener todos los datos, ¿no? Ya, genial. Ya, muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda temática del día de hoy. Y vamos a ver la parte de los estadísticos descriptivos. Espero que todo esté claro, ¿no? Y se entienda todo lo que estamos visualizando, todo lo que estamos encontrando y todo lo que se está mencionando. ¿Ya? Entonces, si tuvieran alguna duda, por favor, pueden activar los micrófonos y consultar, ¿no? A ver, antes de pasar a la segunda instancia, no sé si alguien tiene alguna duda o algo, por favor, no voy a escuchar.
Ya, creo que no hay ninguna duda. Bien, entonces vamos a continuar. Como no hay ninguna duda, voy a continuar con la parte de la estadística descriptiva. Como les dije, hoy les voy a pasar las bases de datos y el programa para que lo puedan instalar. Ya, entonces automáticamente tenemos que trabajar, ¿no? Ahora, en la estadística descriptiva, como lo hemos visto, primeramente tenemos que limpiar nuestra base de datos, ¿ya? Eso es lo importante, lo más imprescindible, entre otros. ¿Ya? Ahora, se suele hacer análisis de datos, en muchos casos se analiza que en dos tipos. En este momento vamos a hacer el análisis descriptivo. Más adelante, segundo ciclo, o bueno, para el tercer y cuarto ciclo vamos a hacer la parte de vamos a trabajar con la parte ya, vamos a trabajar con la parte de inferencial, que viene a ser la parte de predecir el futuro a partir de ciertos datos que vamos a observar o obtener. Ya, entonces, automáticamente nosotros vamos a generar. Bien, en estadística descriptiva vamos a tener un procedimiento para mostrar los aspectos principales de los datos, muestras sin necesariamente inferir las poblaciones, nivel de intervalo de razón. En este caso nos enfocaremos en el aspecto matemático, ¿no? Entonces, primero vamos a encontrar las medidas de tendencia central, las de dispersión, de forma, de posicionamiento y la parte de las gráficas, que es sumamente importante a la hora de trabajar. No conocemos referencia a las medidas de tendencia central, hago referencia a la media, la mediana, la moda. Ya lo que hemos ido calculando para ir dividiendo la población. Entonces, primeramente nos vamos a enfocar en este primero. Ya las medidas de tendencia central. Busco resumir un conjunto de menciones con un número. Las medidas de tendencia central se suelen dividir en todos estos valores, ¿no? Ahora, la media o el promedio ya lo hemos visto cómo se va calculando y es una de las medidas muy utilizadas en toda la parte estadística, ¿no? Ahora, vamos a verificar qué es lo que tengo que hacer. Entonces, estos son unos cálculos nada más para que se vayan dando cuenta cómo funciona. Obviamente lo hemos hecho mucho más complicado y mucho más elaborado en clases, pero esto es para que se pueda darse referencia, ¿no? La moda que no es moda, como ya lo hemos visto, lo hemos identificado, simplemente me dice que es aquel valor que se repite muchas veces. Puede ser única, puede ser no única, en el sentido que tenga dos modas, tres modas, y de acuerdo a eso se va a conocer como modal, bimodal o multimodal, ¿no? Cuando tenga más de dos modos es multimodal directamente. Bien, entonces vamos a verificar la parte de las estadísticas descriptivas, ¿no? Las medidas de dispersión. ¿En qué consisten estas medidas? Simplemente vienen a ser qué tan dispersos están nuestros datos, ¿no? Y acá se van a dividir la parte de las definiciones externas. Como hemos visto, en la parte de la media puedo tener un conjunto de datos y todos los conjuntos de datos van a tener la misma media. ¿En qué sentido? Acá tengo la parte de las edades y si se dan cuenta, nosotros estamos calculando o estamos encontrando la parte de la media. Si se dan cuenta, todos los valores tienen que ser los mismos, por más que existan valores muy atípicos. En el sentido simplemente... un momentito, por favor. ¿Cómo es, bro? ¿Todo bien? ¿Sí, vos? No, pero hemos aprobado... No, pues, no, no sé, solamente que hace renegada. Cuando ya establecí me he imputado y he dicho que se vaya la mierda, fijas, o sea. No, es que algunos se han aplazado y dicen, ay, pero ¿por qué me he aplazado? Yo les digo, pero si había que calificar. O sea, lo que no me ha gustado ha sido que lo pondré todito. Si yo no en una clase he ido, tengo cero ahí y me he sacado, tengo pues 73, con 73 aprobado. Y sabes que yo no me hago lío de la nota.
Pero la Conme me ha dicho, no, es que tiene que ser más. Y yo he dicho, ya esta vez no me voy a callar y le voy a decir lo que pienso. 80 y algo. Por eso, pues la Conme está feliz. No, por eso, pues dice, por eso ha dicho, es que he sido bien participativo, ha sido bien. Y yo le dije, no, pero no llegue con eso. O sea, ya por eso, tranquila nomás. Los que no tienen familia. Ya, ya, positivo. Ya, lo ejecutas nomás. Ya. Sí, pero hay que comentarles del seminario que te he dicho. El lunes lo haremos. ¿Les has dicho? Sí, les has dicho. Ya. No, pero ya les he mandado, justo ya les he mandado de eso. Y, y hoy me van a entregar. Entonces yo ya les he mandado las listas. La próxima semana ya les voy a entregar. Ya está procesado eso también. Por si acaso mañana tenemos defensa, Wilson, cuidado que te atrases. Sí, diabetes, ¿qué estás enamorando, carajo, con las rosas? Jueves, jueves te he dicho. Y tienes que estar sí o sí. A las 9:30. Ya, 9:30 quiero verte aquí, bro. Cuidado que te atrases. Ya, bien, entonces como les decía, ¿no? Nosotros vamos a tener la parte de las medidas de dispersión, donde podemos observar que todos nuestros datos son iguales, ¿no? O sea, no son iguales. Le están dando las mismas medias, ¿ya? Pero los datos son bien dispersos. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar las medidas de dispersión? Para ver qué tan dispersos están. Y para ello vamos a utilizar la desviación estándar, la varianza, el rango, el máximo, el mínimo, ¿no? Recuerden que la varianza no tiene una interpretación porque es un dato elevado al cuadrado, pero sí se utiliza cuando trabajamos con la distribución normal. ¿Ya? Entonces siempre me va a dar la normal, va a ser bien desviación estándar o bien va a ser la parte de la varianza. ¿Ya? Entonces los valores del rango va a ser el máximo con el mínimo que nos va a dar el valor con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces el rango viene a ser 7, que es el dato que estamos visualizando, ¿no? Como pueden observar, no viene a ser tan utilizado porque no se practica mucho. Ya, entonces, como les dije, no es una de las grandes medidas y no es uno de los grandes valores. Ahora, aquí en la parte de la desviación estándar, como les dije, simplemente viene a ser la parte de la desviación de cada uno de los datos que nosotros estamos mencionando, cada uno de los valores que estamos y proporcionando, ¿no? Recuerden que la desviación estándar me dice que es una campana de Gauss y me dice que lo que es la parte derecha es lo mismo que la parte izquierda, es como un espejo. ¿De acuerdo? Lo que le pasa en la parte izquierda es lo mismo que lo que le va a pasar en la parte derecha, sin más ni más. Entonces automáticamente vienen a ser la parte de los valores. Ahora, la desviación estándar es muy utilizada y es una de las medidas que siempre las vamos a
trabajar, ¿no? Entonces es algo que lo tienen que tener muy presente y muy en cuenta a la hora de realizar. Ahora, ¿cómo lo vamos a generar? Simplemente viene a ser la parte de la desviación estándar. Recuerden que siempre la desviación estándar está relacionada con la parte de la media, ¿no? La media me dice cuál es el promedio que tienen todos los datos y la desviación estándar qué tan dispersos están nuestros datos. Mientras más dispersos sea, como hemos visto en la parte de las edades, mayor va a ser nuestra desviación estándar. Y a mayor desviación estándar quiere decir que nuestros datos que hemos obtenido no son precisos, no son tan fiables. Ya, entonces es algo que tiene que tener muy en cuenta, muy presente, por favor, y tenemos que realizar. Ahora, ¿cómo lo vamos a realizar todos en el SPSS? Como les dije, ya les paso las bases de datos, no hay ningún inconveniente con eso, y automáticamente nos vamos a acá analizar, le digo estadísticos descriptivos y le digo la parte de las frecuencias, ¿no? Entonces, en este caso lo puedo reducir, no hay ningún problema. Y acá vamos a verificar con los valores que hemos encontrado, ¿no? Ahora, les reitero, pueden trabajar con los valores que son perdidos o pueden trabajar con los valores originales. En este sentido voy a trabajar con la parte de las medias, ¿no? Ahora, recuerden tener una base de datos original sin limpiar y una base de datos donde ya estén limpiados los datos o ya estén procesados los valores respectivamente. Lo seleccionan acá, le dan acá y automáticamente nos vamos a parte de estadísticos. Muy bien, en esos estadísticos, como pueden observar, viene a ser la misma pantalla que estamos observando acá. Reduciré, así es mejor. Estadísticos, acá automáticamente puedo sacar la parte de la media, la mediana y la no. Así de fácil y así de sencillo. Le decimos en continuar y automáticamente vamos a visualizar nuestros datos. Ya, este es el resumen de las tablas que estamos visualizando. Acá viene esta la parte del resumen de los datos que estamos visualizando. Como pueden ver, han sido 2.800 datos que hemos procesado en 2 segundos, por así decirlo, ¿no? En menos de un segundo. Ya viene a ser la parte de los perdidos, no existe ningún dato perdido. Y acá viene a ser la parte de las frecuencias que estamos generando, ¿no? Escolaridad, ¿dónde estamos? Acá estamos. Estadísticos. Ya, aquí está. Ya ves dónde estamos. Esto. No, hasta acá. A ver, voy a borrar esto. Esto lo voy a hacer. Quiero guardar esto. Le digo aceptar. Como dije, ya vienen a estar los datos. Ya, acá está. Como pueden observar, viene a ser la parte de la media. ¿No? Me dice que tiene 4.81, la mediana viene a ser 5, lo ha dividido en dos partes iguales. Viene a ser la parte de la moda del 5, el valor más grande viene a ser la parte del 5, ¿no? Este es el análisis que estamos generando. Ahora, algo que es importante mencionar, en la moda no necesariamente tienen que calcular, porque hay datos que no necesitan o no necesariamente tienen que tener una moda. Por ejemplo, la parte de la parte de la cantidad de cultivos, o sea, no puede ver la cantidad de ganado que se ha obtenido después de un lapso de tiempo, no puede haber una moda, no puede existir. ¿Por qué? Porque es un dato variado que no puede ser interpretado, no puede ser calculado con la moda. Obviamente el software nos va a seleccionar, nos va a encontrar la parte de la moda, pero no está bien. Ya tiene que tener muy en cuenta eso a la hora de procesar, tiene que tener en cuenta eso a la hora de trabajar. Bien, entonces vamos a trabajar con las otras tablas, ¿no? La parte de la simetría, ¿no? Recuerden que el ideal es que todos nuestros datos tengan una distribución normal y nuestra campana de Gauss sea la más perfecta posible, pero no se va a poder. Por eso viene a ver la parte de las asimetrías, la asimetría positiva, la asimetría negativa, ¿no? Donde vamos a asignar la parte de los sesgos, ¿no? Vamos a empezar a generar la parte de los sesgos de cada uno. Entonces acá vamos a generar la parte de la curtosis, ¿no? Recuerden que la curtosis me dice que viene a ser dónde están más concentrados nuestros datos, ¿no? Entonces acá también podemos ver la parte de la curtosis, si va a ser la curtica, mesocúrtica, platicúrtica o
uniforme. Lo uniforme es que todos los datos van a tener la misma distribución. Es decir, siempre me va a dar un mismo valor, ¿no? Entonces acá lo hacemos la parte de las descriptivas. Vamos nuevamente acá. Analizar estadísticas descriptivas. Vamos a la parte de frecuencias estadísticos. Nuevamente seleccionamos, no hay ningún problema, ya hemos hecho todos esos pasos. Y en este caso vamos a seleccionar la parte de la simetría y la kurtosis. Ya, entonces acá automáticamente le decimos continuar, aceptar, y como pueden observar acá viene a ser la parte de los segundos valores. Ya, entonces acá viene a ser la parte de la simetría, y de acuerdo a nuestras tablas podemos identificar si es una simetría positiva, es una simetría negativa, ¿no? Entonces son la kurtosis que estamos autogenerando. Se acuerdan los parámetros con los que hemos trabajado. Entonces, de la misma forma, la parte de los cuartiles. Recuerden que los cuartiles, los deciles y los percentiles me dicen que es una dispersión similar a la mediana, ¿no? Donde lo vamos a separar o vamos a dividir a la población en partes más cortas y va a ser más precisa. La mediana me dice que en dos partes iguales. Los cuartiles, deciles, percentiles, simplemente me dice que lo va a dividir en partes según las necesidades que tenga. Entonces, un cuartil lo va a dividir en 4 partes iguales, un decil en 10 partes iguales, obviamente que el último decil es el total, no hay ningún problema, y los percentiles en 100 partes iguales, que podemos calcular hasta el 99. De la misma forma, pues vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, estadísticos, y en este caso podemos seleccionar la parte de los cuartiles, los puntos de cuarte y los de percentiles. Entonces acá automáticamente vamos a ir generando. Por ejemplo, podríamos sacar solamente de los cuartiles como me indica, ¿no? No hay ningún problema. Le digo aceptar, aceptar. Y de la misma forma, acá viene a estar la parte de nuestras divisiones. ¿De acuerdo? Lo reitero, esto es bien importante a la hora de trabajar. Todos estos puntos que estamos mencionando son importantes a la hora de trabajar. ¿En qué sentido son importantes? En el sentido de que me va a dar una bitácora, un historial de qué es lo que se tiene que realizar. Y entonces acá automáticamente viene a ser la parte de las gráficas. Ahora, si yo quisiera hacerlo de forma gráfica, el tipo de sesgo que tenemos, no hay ningún problema. También el programa me lo va a seleccionar y vamos a ir verificando qué tipo de sesgo es con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, para ello vamos a la parte de las gráficas y le vamos a decir los mismos pasos. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, seleccionamos los datos, le digo gráficos, y en este caso le digo histograma y que me muestre la curva normal del histograma, ¿no? Entonces la normalidad me va a mostrar. Entonces continuar, le digo aceptar, y acá nos vamos a la parte de nuestro registro. Lo está calculando, denle un poco de tiempo, ¿no? O sea, procesar 2800 datos no es tan rápido. Ya por eso se dice procesando. Entonces miren el tipo de gráfico. Puede ser mesocúltica, platicúltica. Recuerden que para que no sea subjetivo el gráfico que estamos encontrando o el tipo de sesgo que estamos mencionando, tienen que mostrar de forma numérica. El número les va a decir qué tipo de sesgo es, les va a decir qué tipo de kurtosis es con el que están trabajando. No va a ser de forma subjetiva, va a ser de una forma más objetiva lo que vamos a mostrar y mencionar. Obviamente que los gráficos vienen a ser los datos que estamos procesando, ¿no? Ahora, asociando entre variables, vamos a hacer la parte de la correlación. ¿Ya? Entonces vamos a asociar la parte de la variable X y Y, ¿no? Que si sube, baja, no baja, sube, no baja, ¿no? Entonces, acá automáticamente vamos a hacer la parte de los valores que sean de forma paramétrica. Recuerden que la asociación puede ser de tres tipos, puede ser de forma positiva, puede ser de forma negativa. No hay ningún problema. Entonces, automáticamente la asociación, como les dije, viene a ser la relación. Recuerden que si ambos suben, va a ser positivo. Si uno sube y otro baja, es negativa, o si tiene unas relaciones que los datos están dispersos por todo lado.
¿no? Entonces no había ningún inconveniente. Ya entonces acá automáticamente lo vamos a autogenerar. Ahora, todo lo que estoy mencionando acá, de que si es de 0 a menos 3 o de 0 a más 3, es una apreciación de algunos autores, no es que están normados, no se han reunido en todas las escuelas estadísticas para decir de esta forma se va a evaluar, no, esta forma es subjetiva y depende de cada uno. Lo puedes aplicar como no, o sea, solamente es más que suficiente decir que es una relación positiva o negativa, nada más. Ya, entonces acá podemos verificar la parte de la relación. Para ello vamos acá, donde estamos, estadísticos, donde está analizar, eh, correlación, y le decimos la parte de bivariadas. Sí o sí se necesita la parte de las bivariadas, ¿no? Ya, entonces, ya, entonces en este caso vamos a trabajar con la parte de las variables del 10. Estos vienen a ser reactivos que o son ejemplos que pueden ser cualquiera, ¿no? Digamos estos tres, y los voy a asociar con estos tres, con los C3 primeros. Ya, de esa forma. Le decimos, acá me está diciendo, el coeficiente de correlación. Por defecto es el de Pearson, ¿ya? Es el coeficiente de relación, también conocido como el coeficiente de Pearson. Ya, entonces acá simplemente le decimos aceptar y acá podemos ir verificando el tipo de correlación. Miren, en este caso existe una correlación positiva, que es 1, que es perfecta, por así decirlo. Y están los análisis posteriores, ¿no? Entonces, miren, todos los datos que estamos visualizando son correlación de Pearson, que va a ser positiva, que es positiva, no tiene relación, y así sucesivamente cada uno de los resultados. Ahora, ¿qué pasaría? Acá están, ¿no?, las correlaciones que les dije, de la correlación. La parte de la interpretación simplemente se debe a estos puntitos, ¿no?, donde vamos verificando si es 1, este es 0.5, 395, entre otros. ¿Ya? Entonces, si el p-valor me dice que es menor a 0.5, vamos a ir verificando, ¿no?, si es que es positivo o no. Tiene que ser menor a 0.5. Ya, entonces esto automáticamente lo vamos a ir autogenerando, ¿no? Entonces esto lo van a ir observando, lo van a ir procesando y lo vamos a ir autogenerando. Ya, entonces, como pueden ir observando, esto automáticamente viene así. Ahora, cuando uno sube y otro baja, viene a estar acá la interpretación, ¿no? Los resultados que estamos visualizando. Si en algún caso me apareciera un valor de 0 en alguno de estos valores, automáticamente podemos decir que no tiene relación, ¿no? No va a haber una subida ni una bajada respectivamente. Bien, entonces, ¿cómo lo van a reportar? Lo tienen que reportar de esta forma, ¿no? Una tablita de esta manera, donde lo van a ir generando la parte superior, la parte de los valores que hemos encontrado. Ahora, algo que es importante mencionar, ¿cómo lo voy a procesar esto en un Excel o un Word? Pues bueno, en este historial, como han visto, me está dando la parte de los reactivos, ¿no? Tengo dos opciones. La primera, y puedo ir punto por punto y de acuerdo a estos puntos puedo ir visualizando qué es lo que estamos haciendo. Ya, por ejemplo, también están las tablas correspondientes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá hasta acá lo puedo borrar. Simplemente le digo eliminar, cortar, ya, miren, ya está eliminado esos valores. Ahora, esto me está diciendo que es la parte de los registros, de qué es lo que se hizo de la misma forma. Lo puedo cortar, no hay ningún problema. Me muestra las frecuencias, los títulos, los nombres, cada uno de los valorcitos. Ya, entonces de esa forma acá lo puedo borrar de la misma forma, presionando suprimir o delete y automáticamente todo se autogenera. Ya, entonces de esa forma lo pueden ir procesando, de esa forma lo pueden ir trabajando. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a la parte de archivos y le
decimos que quiero exportar. Sí, sí, sí. Un momentito, quiere exportar. Ya, pues vamos acá. La parte de exportar. En este caso me dicen cómo lo vas a generar. Puede ser como un Word, puede ser como un Excel, depende de ti. Por ejemplo, yo lo puedo hacer como un Word. No. Está diciendo que esto va a ser resultados. Seminario lo voy a poner. ¿Ya? Entonces acá le digo aceptar. Dependiendo de la solicitud, se va a poder procesarlo de una o de otra forma. ¿Ya? Entonces, esto que viene a ser acá, los documentos. Oh, ¿dónde estamos? Ya, a ver, vamos a ver. La termino de procesar. A ver, se ve nuevamente. Digo archivo, exportar. Voy a decir dónde lo estamos exportando. Sí, resultados. A ver, vamos a buscar acá con el nombre de resultados. Aquí está. Muy bien, un poco tarda, ¿no? Observamos los resultados y acá automáticamente nos vamos a dar. Como pueden observar, ya me lo he generado. Esto lo puedo borrar como un Word cualquiera. Lo borro, se borra y automáticamente estamos viendo la parte de las cada uno de los valorcitos que estamos visualizando, ¿no? Tienen que ir borrando, ¿por qué? Porque no lo hemos borrado totalmente, ¿no? Pueden irlo borrando y trabajarlo de esa forma. Opción 1. Opción 2. Tienen acá, le dicen que quiere guardar en un Excel, ¿no? Quiere por decir 2007 posterior. De la misma forma, no me hago el lío en el mismo lugar, no va a procesar esto. Ya, miren, está procesando, lo sigue procesando. Un poco de tiempo, por favor. Denle al proceso. Ya, entonces acá, acá, nos vamos a documentos y acá vemos, que está genial. Miren, ya lo guardo y en el Excel se puede visualizar. Mi recomendación, trabajenlo en el Excel. ¿Por qué? Porque como son tablas, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Eliminar, le dices. Y acá automáticamente lo puedes reajustar, lo puedes ir visualizando, eliminar lo que te sirva, lo que no te sirva, entre otros valores, ¿no? Hasta podemos generar la parte de las gráficas sin ningún inconveniente. Miren, acá está todo se ha grabado, tanto con el Excel como en el Word. Ya va a depender mucho del manejo que tengas. Ahora, si tú quisieras guardar este historial que lo hemos generado, porque más adelante lo vas a utilizar o lo vas a volver a reportar, de la misma forma. Agarras, le dices guardar, sí, le dices dónde quieres guardar, resultados, 2 seminarios. Todo con seminarios y para darnos cuenta más rápido de lo que estamos haciendo. No, le digo guardar, cierro esto, de la misma forma le digo guardar, y acá en la parte de los documentos, ¿no? Resultados seminario. Lo puedes abrir y automáticamente eso lo va a generar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Se entienden? ¿Está bien? Sí, ¿qué pasó? Dígame. Bien, creo que todo está claro. La práctica va a consistir en replicar lo que les acabo de mencionar. ¿Ya? Va a ser lo mismo que hemos hecho hasta el día de hoy, va a ser lo mismo. Los datos y demás. Solamente quiero que lo presenten de una forma adecuada. Y
Voy a pasar unas bases de datos y automáticamente lo va tanto. Mira, quiero ver la parte de la media, la mediana, la kurtosis, quiero ver si es un sesgo positivo, un sesgo negativo. Les voy a dar algunos valores o algunos parámetros que tienen que analizar. Ya estamos de acuerdo. Hoy en la tarde les voy a facilitar todo eso. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda, algún comentario más. Ya, creo que está todo.